Vamos a introducir en esta mañana el tema que Horacio me compartió que comienzan hoy, y el título es Escogidos. ¿Qué tema ¿Cómo se ha desvirtuado? Y vamos hoy a introducir a través de la epístola de Pedro, porque Pedro es una carta maravillosamente apasionante, pero Pedro centra su mensaje en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De hecho, en el capítulo 2, Pedro da por sentado ahí la importancia de la iglesia para la vida del creyente. Así que primero quiero que presten atención a una introducción sobre este capítulo 2. A ver, Pedro es una carta bien práctica, los mismos destinatarios que Santiago, aún los mismos destinatarios que Hebreos. Así que aquí tenemos generación tras generación que viene oyendo algún tipo de instrucción ahí, pero llega Pedro a escribirles y propiamente en este capítulo 2 él habla de crecimiento ahí. Así que esto tené por sentado ahí, grabátelo, que esta primera sección Pedro habla de crecimiento, pero mirá la siguiente placa ahí. Ahí yo puse algo, el nuevo nacimiento cambia la posición del hombre, mientras que la palabra de Dios puede cambiar el estado del hombre. A ver, cuando creímos en Cristo, Él cambió nuestra posición. Ahora, el constante uso de la palabra de Dios en nuestra vida cambia nuestro estado. Y dice ahí, si de verdad deseamos la palabra de Dios, de verdad creceremos en conocimiento y gracia. De hecho, esto es lo que Pedro termina en su libro compartiéndonos. Dice, crecer en la gracia y el conocimiento. Ahora, mirá lo que dice ahí. Claramente, Pedro los insta al crecimiento y desarrollo en la madurez espiritual. Y este es un tema tan particular, quizá en otro momento podemos desarrollarlo aún mejor. Pero note que pasa muy a menudo que dentro del cuerpo de Cristo está lleno de niños. Y no hablo de niños literalmente, ¿no? Hablo de niños grandotes. ¿Viste? Esos niños caprichosos, esos niños que como no se hacen como ellos quieren, se enojan, hasta a veces se van de la iglesia, ¿no? ¿Viste que un niño cuando está enojado porque no se hizo como él quería, qué hace? Mi hijo más chico, Tommy, cuando era más bebé y no le dabas lo que él quería, decía, estoy enojado yo. Y fíjate que el hermano en Cristo actúa igual, ¿Viste? Pasa, no te saluda porque está enojado, porque no hicieron lo que él quería que hagan. A ver, vamos a terminar hablando de los diferentes tipos de creyentes aquí en esta mañana. Y yo oraba para que realmente tu vida se encuentre ahí a la luz de la palabra y hoy puedas tomar decisiones. A ver, mirá lo que es madurez. Recuerda que madurez espiritual no es haberlo vivido, es haberlo evitado. A ver, cuando alguien pregunta una definición de madurez ahí, esta es la mejor definición, no es haberlo vivido, es haberlo evitado. Eso es madurez espiritual. A ver, madurez no es cuánto yo manejo lo pecaminoso, es cuánto yo me alejo de lo pecaminoso. ¿Te das cuenta el concepto ahí? A ver, así que Pedro habla del crecimiento, pero mirá, vamos a avanzar ahí, fíjate. Ahora, yo quiero dividir esta sección en 4 puntos ahí. Vamos a pasarlo todos. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Pedro habla de una práctica ahí. Vamos a leer el texto, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice ahí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Noten ahí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella, mira ahí, crezcáis. A ver, en el griego dice crezcáis en la salvación. Ahora mirá, versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, mirá ahí, sed edificados como casa espiritual, la iglesia. Ahora fíjense,
el versículo 7, pero para vosotros pues, los que creéis, Él es, nota ahí, Él es precioso. Vamos a ver el versículo 9 ahora. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que vamos rápidamente ahí. ¿Están atentos o no? Vamos a avanzar y vamos a explicar algunos conceptos aquí. Primero, vamos a dividir estos primeros versículos en 4 puntos ahí. Mirá, versículo 1, Pedro habla de desechar. Ahora, notá el orden, por favor. Pedro habla de desechar, pero después que desecho, ¿qué dice Pedro ahí? Deseando. Ahora, notá el orden, Luego Pedro dice creciendo y después acercándoos. Ahora, notá lo que Pedro nos enseña aquí. Él está diciendo, es necesario desechar para poder desear. Es necesario vaciarte de lo que está lleno ahí para desear. Ahora después Pedro dice, entonces vas a crecer. Y ahí el acercándoos en un tiempo presente, cada día, cada mañana acercándonos ahí. Pero miren. Vamos a avanzar. Aquí, en el versículo 2, lo que Pedro hace es presentar, ya vamos a llegar al 9, pero quiero introducir antes esto. En el versículo 2, Pedro va a presentar 3 características ahí del crecimiento. Ahora, noten conmigo, puse algunas palabras ahí porque son importantes. Primero, Pedro habla de un deseo. A ver, siempre el nuevo nacimiento, ¿qué produce? Produce hambre. Un bebé cuando nace, lo primero que llora es no porque le duele la panza, llora porque tiene hambre. Así que Pedro hace ahí una referencia a esto y usa esa expresión desead. Noten ahí, noten en la pantalla qué interesante, porque esta palabra es la idea de anhelar o incluso ansiar. Mirá, ¿dónde se usa esta palabra deseada en griego? Por ejemplo, se usa en Filipenses capítulo 1, verso 8. Mirá, alguien que lo lea, por favor. Filipenses 1, 8. Otro que busque Santiago 4, 5. Para que vean cómo esta palabra que aquí se traduce desead, miren cómo se usa en Filipenses y Santiago. A ver, ¿qué dice Filipenses 1, 8? Ahí está, el entrañable, nota ahí. La expresión es añorear, así se traduce. Ahora miren Santiago 4:5, ¿qué dice? La Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ahí está, mirá, esa palabra que usa Santiago, nos anhela celosamente, es la misma palabra que usa Pedro aquí. A ver, ellos ya conocían pues lo que le estaban enseñando. A ver, Santiago dice, el Espíritu nos anhela celosamente. Bueno, aquí esta palabra es esa. Dice Pedro, desead como niños, anhelad celosamente la palabra de Dios. Eso es lo que dice Pedro. Y ahí está la pregunta, ¿cuál es tu anhelo? ¿A dónde está tu corazón? A ver, hay muchos anhelos en la vida que a veces van robando ese apetito, ¿no? Y nos roban el deseo de alimentarnos, el deseo de comer. Y Pedro dice, anhelá la palabra de Dios. Pero mirá, vamos a seguir, la próxima placa ahí. No solo Pedro habla de un deseo, sino que él habla de una distinción. Así que él acá habla de que el nuevo nacimiento produce santidad ahí. No solo el deseo, sino la santidad. Mirá, habla de leche espiritual no adulterada. Ahora noten ahí, Pedro usa 2 adjetivos. Habla de pura y habla de espiritual. Mirá, vamos a ver la referencia esa. En primer lugar, él habla de la leche no adulterada, que literalmente es pura. Esa leche pura, pero después habla de espiritual. Y noten que esta palabra no usa Pedro aquí neuma, que es la palabra para espíritu o espiritual. Él usa esa palabra, lógicos, nuestro término en español, algo lógico. Así que Pedro dice aquí, la leche espiritual, que es pura y es razonable, es una leche que todo el mundo necesita. A ver, eso es lo que está diciendo Pedro aquí, es lo único que necesitamos. Es razonable llorar por eso.
Es razonable, es lógico que el niño tenga ese deseo de la palabra de Dios. Y por eso Pedro después usa en el texto 4 acercándonos a él, que tiene una referencia ahí, pero mirá, ya lo vamos a ver. Rápido, la próxima placa. Pedro habla de deseo, distinción y ahora habla de un desarrollo. Dice, el nuevo nacimiento produce crecimiento. Solamente la palabra de Dios hace que un niño crezca en gracia y en conocimiento de Cristo. A ver, esto es una verdad. ¿Cuántas veces tratamos de encontrar una solución mundana a un problema espiritual? Muchas veces tratamos de buscar una solución mundana a un problema espiritual. A ver, y ahí entonces entramos en el marco, viste, de aquellos que dicen, no, el hombre es bipartito. ¿Sabés quién cree esto, que el hombre es bipartito? El reformado cree esto. Porque no da lugar entonces a la voluntad del hombre. Y la Biblia enseña que el hombre es tripartito, cuerpo, alma y espíritu, intelecto, emoción y voluntad. A ver, es interesante esto, porque ellos dicen, no, el hombre no tiene problemas emocionales. No, a ver, cuando hay un problema emocional viene detrás un desequilibrio escritural y espiritual. La persona que está desequilibrada emocionalmente quiere decir que en un momento dejó de alimentarse. Y el pecado que fue consumiendo, que fue guardando, que fue maquillando, robó ese apetito, robó el hambre. Y lo ves ahí que anda desanimado, desanimada. No sabes qué le pasa. Y entonces cuando vas a confrontarlo y le preguntas ¿cuál es el problema? ¿En qué puedo ayudarte? No tengo problemas. Todo está bien. Pero hay un desequilibrio emocional que lo lleva a un enfriamiento ahí. Y hoy está y mañana no está. Y hoy ama y quiere conquistar el mundo y mañana no. Y hoy estudia la Biblia y mañana quiere hacer otra cosa. Ahí te das cuenta cómo el pecado va socavando la vida. Ahora fíjate, Pedro dice para que por ella, a través de ella, crezcáis. Y literalmente el griego ahí hace una excepción. Porque el concepto de crecer no se usa mucho en el Nuevo Testamento, de hecho, pero aquí Pedro la usa en el sentido de desarrollar. Dice, para que por ella te desarrolles en la salvación. ¿Dónde lo explica Pedro? Bueno, Pedro explica este concepto luego al final de su carta. Cuando habla de crecer ¿en qué? En gracia y conocimiento. Eso es desarrollar la salvación. Él habla de crecer en gracia, ya en un momento podemos explicarlo. A ver, vamos a seguir, mirá, vamos a avanzar un poquito y fíjate ahora, ahí llegamos al versículo 9 y 10. Y yo quiero explicar, si me permiten, algunos conceptos aquí. Primero, Pedro dice aquí que somos más que una edificación. Pedro dice que somos la iglesia de Dios. Ahora, noten ahí, porque Pedro marca una particularidad. Él dice, al final del texto, somos pueblo adquirido por Dios. Nota ahí. Pueblo adquirido, esa es una de las palabras claves en el texto ahí. Él dice pueblo adquirido. Ahora, mira, es llamativo. Los años que estudié idiomas bíblicos, esta era una de las palabras que más me apasionaban ahí. Porque Pedro, llamativamente, aquí usa ese término para adquirido. Eis peripoiesin. A ver, ¿qué está diciendo Pedro aquí? Pedro está usando una referencia y la palabra significa ganancia. A ver, tanto lío para decir eso, me va a decir uno, ¿no? Significa ganancia. Pero mirá el uso de este término porque es interesante. Este sustantivo, es un sustantivo, expresa una idea interesante. Mirá, Hebreos 10:39. Otro que me busque, por favor, y rápidamente ahí, Primera de Tesalonicenses 5:9. ¿Qué dice Hebreos 10:39? A ver. Ahí está, nota. Ahí es interesante que la palabra es traducida como preservación.
A ver, así que el texto diría pueblo preservado por Dios. Nota ahí. Ahora nota cómo se traduce, la usa Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:9. A ver, ahí está. Dice, Dios no nos ha puesto para ira. A ver, es interesante esto. Nadie, escúcheme, nadie queda excluido de la esfera de la misericordia de Dios. Él por todos murió. No encuentro en la Biblia que Cristo haya pagado el precio por algunos, como por ahí andan diciendo. Ahora lo vamos a entender con dos palabras que quiero enseñarles, porque mi deber como enseñador es advertirles que se ha distorsionado este concepto, que Cristo pagó un precio solo por algunos. Esto no es así. Ahí Tesalonicenses dice, léemelo de nuevo por favor, al texto otra vez. No nos ha puesto Dios, ahí está, sino para alcanzar, y el griego dice para obtener. Hay otras versiones interesantes, mire, hay otras versiones que usan aceptar. No nos ha puesto Dios para ira, sino para aceptar la salvación. ¿Qué me habla esto? Voluntad. ¿Ves? Voluntad. Ahora, mira, Pedro entonces al usar esta expresión adquirido está hablando de una posesión y una preservación. A ver, ¿qué me enseña esto? Mirá cuánta teología hay en una palabra. Seguridad de salvación. Nada que yo haga me quita ese regalo maravilloso de la salvación. Una posesión, una preservación. Ahora mirá la siguiente placa, por favor. Quiero tomar esto para aclarar aquí. Pedro continúa hablando de los privilegios. Él habla de privilegios. Y miren ahí lo que dice. La frase del versículo 9 tiene un significado especial porque ese fue el nombre con que Dios llamó al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Un pueblo escogido. Se usó esta idea en Éxodo 19 y Deuteronomio 7. Ahora yo quiero explicar algo ahí. En la actualidad, la iglesia es ¿qué? Es el pueblo de Dios. Y Él aplica las mismas expresiones a los cristianos. A ver, cuando Pedro escribe, él escribe esa carta y ahí había judíos, pero también había gentiles. Así que para un judío, esto de pueblo escogido, nación santa, era muy familiar. Así que cuando un gentil leyó esto, yo puse ahí, para ellos fue una idea revolucionaria. Porque ahora entendían que eran identificados con esa frase, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso estos nombres representan grandes privilegios que solo los judíos habían disfrutado, pero ahora Él involucra a todos ahí. Pero quiero aclarar algo, fíjate la próxima placa. Quiero aclarar aquí que Pedro utiliza los conceptos de linaje, sacerdocio, nación y pueblo, que anteriormente se referían a los judíos, ahora lo hace para designar a los cristianos, porque en esta época, ¿qué ocurre? La iglesia es el pueblo de Dios y su instrumento para alcanzar el mundo. Ahora nota ahí. Sin embargo, la iglesia no puede sustituir a Israel. Nota eso. La iglesia no puede sustituir a Israel, ni tampoco Israel se debe confundir con la iglesia. Son dos cosas distintas. Las promesas para Israel son terrenales, para la iglesia son celestiales. A ver, no vamos a meternos en escatología, pero no confundamos esto, que Israel es igual a la iglesia, no. Son dos cosas distintas. Ahora seguimos con la siguiente placa. Aquí me quiero detener y tomar las lecciones finales en esta mañana, que es lo que me dieron para introducir el tema. Pedro aquí va a decir linaje escogido. A ver, vamos a explicarlo sencillamente. Pedro dice aquí genos eklektón.
A ver, ¿de dónde se usa la palabra genos? El equivalente en el español sería género. Seguime con la idea. Género, mirá, de aquí se usa el término genealogía, genos. De aquí se deriva el término génesis, comienzo. Nota ahí. Y entonces él habla de un linaje. Pero claro, muchos dicen, bueno, pero Pedro después habla de una nación. A ver, aquí cuando usa genos, Pedro universaliza el concepto. Cuando habla de nación santa, puntualiza, individualiza el concepto. Nota ahí. Linaje escogido y después dice nación santa. Linaje primero es un concepto universal. Y después habla de una nación, habla de un concepto individual. Pero mirá, es interesante que la palabra genos ahí en griego se traduce género. O también descendencia. Mirá, el mejor uso de esta palabra para entenderlo es el que aparece en Hechos 4:6. ¿Alguien que lo lea? A ver. Hechos 4:6. ¿Qué dice? Ahí está. Mirá ahí. La familia de los sumos sacerdotes. Esa palabra que aquí entonces se traduce linaje, en Hechos se traduce familia. Nota ahí. ¿Quién más usa este concepto? Pablo en Gálatas. Pablo habla mayormente hagamos bien a todos. ¿Y a quién? A los de la familia de la fe. A ver, este concepto se repite. Así que Pedro aquí está hablando de esta familia escogida. Ahí vamos entonces ahora a explicar esta palabra eclectón. Y quiero que estés atento para entenderla. Mirá. Cuando Pedro usa esta expresión, eclectón, ahí, primero, no es alguien seleccionado en preferencia a otro. No se usa en ese sentido la palabra. No se usa alguien en preferencia a otro. Hay que destacar aquí que este término, notá, quizás no te gusta la gramática, a mí me apasiona. Aquí Pedro usa un neutro. Notá. Él usa un neutro, eclectón, un neutro. A ver, ¿qué significa esto? Que la idea aquí de eclectón, pues, no marca algo exclusivo, sino algo inclusivo. Es decir, algo general, los eclectón de Dios. A ver, si bien literalmente es la expresión escogido ahí, podemos traducirlo como se traduce en Romanos 16:13. Busca el texto, por favor, para entender esta palabra eclectón ahí. Romanos 16:13. Miren lo que dice ahí. Otro que no haya leído, que lo lea fuerte para todos. Ahí está, mirá, paréntesis. ¿Vieron que dice saludad a Rufo? Esa palabra saludad en el griego es abrazad. Dice, abrazad a Rufo, abrazalo. A ver, ¿qué estaba haciendo Pablo ahí? Él estaba diciendo, este hombre y su familia para mí son preciados, son preciosos. Abrazalos ahí. Paréntesis. ¿Vieron que el abrazo es bíblico? Abrazad. ¿Sabés qué significa en la antigüedad entre los griegos? Cuando recibían a alguien y abrazaban, le estaban diciendo, sos bienvenido a mi casa y a mi vida. ¿Qué problema? Cuando entras a la iglesia y pasan por adelante tuyo y te hacen sentir que no sos bienvenido. No, porque hermano, porque esto, abrazad. ¿Sabes que creo que el abrazo es la expresión del cielo? A ver, ¿te acordás el relato de la mujer adúltera? Y mientras enseñaba estas 3 semanas pasadas a los alumnos del Instituto Bíblico en segundo año, la materia de amarteología, aquí está Esteban, está por ahí Esteban, lo estudiamos ahí, vimos ese pasaje de la mujer adúltera. Y viste que dice que Cristo, mientras ellos acusaban a la mujer,
¿qué hacía Cristo? Escribía. Ahora, se han tejido muchas especulaciones. Vieron que siempre el cristiano trata de interpretar cualquier cosa, ¿no? Ustedes se van a reír, pero hace un tiempo leí un comentario que el comentarista puso, él estaba poniendo a la mujer, tú eres mi escogida. Hay que apedrearlo, pobre. A ver, la Biblia no dice que estaba escribiendo Cristo en la tierra. No dice. Muchos dicen, bueno, por ahí estaba escribiendo los pecados de los hombres fariseos que condenaban a la mujer. A ver, fíjate que el relato dice, ellos, acusados por su conciencia, se fueron. ¿Te das cuenta que el inconverso tiene conocimiento de lo que es malo y lo que es bueno? ¿Quién dijo que no? No, porque el pecador necesita la intervención divina y cree, es regenerado y después cree. No, es un matete que no está en la Biblia. El inconverso tiene conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Si no, anda a Romanos 1 y vas a ver. Ahora, cuando Cristo estaba escribiendo ahí, Él estaba escribiendo, no dice la Biblia, yo creo, no van a decir el hermano Pablo dijo que ahí dice, no. Yo creo que Cristo, de acuerdo al contexto, estaba la mujer solamente mirando ahí. Primero, el Señor se inclinó, la mujer estaba en el piso. ¿No te ha pasado estar en la ruina y Cristo estaba ahí? Él siempre se inclina, ¿eh? Él siempre se inclina. Él siempre está ahí. ¿Sabes dónde está Cristo? En mi miseria. Y ahí estaba escribiendo, y yo creo que Cristo estaba poniendo así. Yo no juzgo, yo amo. No lo dice la Biblia, pero yo lo creo. Yo no juzgo. Los hombres la estaban juzgando. Mirá, si los hombres hubieran tenido intención de aplicar la ley, no solo hubieran traído a la mujer adúltera, sino al hombre con la cual ella cayó en pecado. Lo que ellos querían hacer es prender a Jesús. Y Jesús le dio una gran lección. Y sabes, compartía en el campamento de Palabra de Vida en la 5ª semana una carta de un joven que intentó quitarse la vida. Dios no lo permitió. Pero ¿sabes qué decía la carta? Me leyeron tantos versículos bíblicos cuando pequé que se olvidaron de abrazarme. El religioso, ¿viste? Pecador, fuera de mí. Y cuando el hermano cae en pecado, ¿necesita la disciplina? Sí. ¿Es bíblico? ¿Necesita la restauración? Sí. Pero ¿sabes qué más necesita? Nuestro abrazo. Estoy en este tiempo con un hombre muy querido, que lastimosamente cayó en pecado, arruinó su familia, arruinó el ministerio. Y recuerdo cuando fui, después de anunciar su disciplina, fui a su casa y golpeé la puerta ahí. Y cuando abre la puerta él, literalmente llorando, cayó de rodillas ahí. Dice, necesito que... Muchos años viví en una mentira, necesito que me ayudes. Así que ahí lo abracé fuerte, me gusta abrazar. Me gusta abrazar. Y ahí noté cuando él se aflojó ahí. Se aflojó. Y eso sirvió para que yo hoy pueda estar cerca de él, en un trabajo pastoral. Pero, ¿sabes? Habla ahí de familia. Él es precioso, dice Pablo. Dice, por eso usa esta palabra. Alguien especial. Así que, ¿qué está diciendo Pedro aquí? Vosotros sois un linaje especial. Nota ahí.
sois un linaje especial, sois un tesoro para mí, dice Dios. Ahora notá, seguimos avanzando y terminamos. Rápidamente la próxima placa ahí. El uso en el Nuevo Testamento es bien marcado, ya que encuentra su base en Cristo, el uso de esta palabra eclectón, y tiene en mente a una comunidad universal. De hecho, mirá, para que entiendas rápido, hay dos palabras en griego que definen el concepto de llamado para el Evangelio. Cuando se usa eclectoi ahí, eclectoi, por ejemplo, lo usa Romanos para indicar a aquellos que fueron participantes de la salvación. ¿Me siguen el concepto? Es decir, aquellos que han creído. Pero cuando predicamos el Evangelio, nosotros hacemos un cletoi, nota ahí, un cletoi. ¿Qué es el cletoi? El cletoi es aquellos que son invitados, el llamado en general al Evangelio. Aquellos que escuchan, pero que no han aceptado el mensaje. Y por eso quería hacer esa distinción y esa división de palabras ahí. Pero entonces Pedro dice, ustedes son esa familia preciosa que es la iglesia. Amén por eso. A ver, yo no concibo la vida del misionero, la vida del miembro fuera de la iglesia. Necesitamos la iglesia ahí. Recuerdo hace muchos años, estábamos en Córdoba antes que Dios nos trajera de nuevo a Monte, en medio de la pandemia. Y ahí yo viví con mi familia en carne propia el amor de Cristo a través de la iglesia. Porque un día golpean la puerta, el portón. Era plena pandemia. Y viene un hermano, un hermanito de 75 años en su bicicleta. ¿Sabes qué había hecho él? Había pedido permiso de circulación, pero para llevar a cada hermano de la iglesia mercadería. Así que él golpea la puerta y yo abro la puerta y salgo con mi hijo más chico. Y le digo, ¿qué haces acá, Rubén? Acá estoy, me dice él, quiero dejarte algo. Entonces tenía en su bicicleta como si fuera un pedido ya, ¿viste? Una caja. Saca y nos deja media docena de huevos y harina. Y estábamos orando con mi familia por la provisión de Dios y cuando mi hijo toma eso dice, papi, la provisión de Dios. Es que la provisión de Dios no solamente es dinero, Dios usa hermanos y usa su provisión ahí, a través de personas y Dios va proveyendo. Esa es la familia de Dios. Así que yo en esta mañana, para terminar, quiero hablar de algo. Fíjense aquí. ¿A qué nos invita Primera de Pedro 2:9? Linaje escogido. Ser iglesia. No solo asistir a la iglesia. Nota ahí. Pedro aquí nos dice, sean iglesia. Así que rápidamente, mirá. Yo quiero dejarte algunas lecciones en esta mañana. Primero quiero que veas esa foto ahí. A ver, ¿qué ven en la foto? Vamos. ¿Qué ven en la foto? Bien, gente trabajando. Muy bien, ¿qué más ven? A ver. ¿Cómo? Gente criticando. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más ven? Hay gente distraída. Bien. ¿Qué más ven ahí? ¿Ah? ¿Cómo? Bien. Señalan para otro lado. A ver, hay algo que impide que la gente se acerque. Mirá, yo creo que esta foto definiría un poco la iglesia, ¿no? Así que yo espero que estés ahí, ¿no? Como esa gente levantando cada ladrillo. Por eso Pedro en el versículo 7 y 8 de capítulo 2 habla de piedras vivas. ¿Sabés quiénes son las piedras vivas? Nosotros, cada uno de nosotros. Cada creyente es la piedra viva que Dios usa para edificar la iglesia. Ahora mirá, la siguiente. En un miembro de la iglesia de Cristo deben estar en armonía su lengua, su corazón y sus manos. No dejes que tus obras avergüencen tu doctrina. Alguien dijo así,
Somos expertos en doctrina. Escuchá, somos expertos en doctrina, pero herejes con la vida. Ahora yo quiero mostrarte rápidamente en esta mañana diferentes tipos de creyentes. Y con esto terminamos. En primer lugar tenemos ahí hasta el creyente, ¿viste? Los que dignifican la iglesia. Ellos son iglesia aquí, son iglesia afuera, son iglesia donde van. Ellos dignifican la iglesia de Dios. Y con orgullo y con amor y pasión hablan de la iglesia. Porque Cristo es su pasión y por eso sirven en la iglesia. Ellos la dignifican a la iglesia. Pero también está el creyente que hace ¿qué? Demanda a la iglesia, ¿no? Si no, me tienen que dar esto porque yo tengo 25 años de creyente. Y me tienen que dar esto para mi ministerio de joven. No, pará. No es tu ministerio, ¿eh? Ya empezamos mal. Es el ministerio que Dios te confió, no es tuyo. Somos administradores, mayordomos, no dueños ahí. Pero hay creyentes que demandan a la iglesia. No, me tenés que dar los viáticos. O dame esto o el otro, porque yo tengo 25 años, yo la viví en la iglesia, ¿eh? ¿Sabe todas las que pasé? Pónganme de diácono. Dios es soberano y sabio. Por eso no te pone ahí. También hay creyentes que decoran la iglesia. Y no hablo de para la conferencia. Son parte del decorado ahora, sentados ahí. Solo se sientan y son para la foto, ¿viste? El creyente de la foto. Decoran la iglesia. Están ahí, pero no están. Los ves, pero no los ves. Mirá. Tenemos los creyentes que dividen la iglesia. Creyentes que descalifican a la iglesia. ¿Sabes cuál es la forma de descalificar la iglesia? No solo con su vida, sino con su boca. Son esa clase de gente que le han hecho un gran daño a la iglesia y a su familia. Porque son esa gente que si la iglesia no hizo lo que ellos querían o pretendían, entonces comienzan a descalificar a los siervos. Y hablan pestes de los siervos, porque no hicieron con mi hijo lo que yo quería. No hicieron con mi hija como ella quería. Pobrecito, pobrecita. Grandote. Que se haga valer por sí solo tu hijo. Ay, pero no, y la hacen sufrir, pobrecita. Y pobrecito, ¿no ves que en la iglesia son todos malos? Y comienzan ahí a descalificar. Y descalifican al pastor, a su familia, descalifican. Te doy un consejo, confrontalos. Amalos, pero confrontalos. Porque esa familia está mal. Hay amargura, secuelas de amargura que no sanaron. Y no solo se contaminaron ellos, sino que contaminaron a toda su familia. Y al grupo de hermanos que ellos están cercanos ahí. Porque ¿sabés que la murmuración tiene un espíritu divisionista? ¿Te acordás qué pasó ahí con María y Aarón? ¿Se acuerdan qué pasó? ¿Qué hicieron María y Aarón? Murmuraron contra Moisés. Ahora noten ahí. A ver, muchos dijeron, no, ¿quién empezó la murmuración? Aarón y María. Bueno, evidentemente la murmuración la empezó María, porque después ella es sacada 7 días fuera del campamento. Es decir, ella empezó la murmuración y necesitaba la disciplina. Y Aarón, cuando lo confronta a Moisés, ¿sabes qué dice Aarón? Baja su cabeza y dice, ay, Señor mío, perdóname, porque locamente he actuado, y dice una palabra, he pecado. Así que la murmuración es un pecado que la iglesia debe disciplinar. Conozco siervos de Dios, líderes de iglesias, misioneros, que hoy están en su zona de confort. Los ves, no trascienden. ¿Por qué? Porque son descalificados, porque su esposa los descalifica por su boca, su esposo descalifica a su esposa, la murmuración, sus hijos, y es triste. También están aquellos que debilitan la iglesia, pero también, mirá, los que desaniman la iglesia.
Así que yo en esta mañana quiero llevarte a la reflexión. Pedro dice, vosotros sois un especial tesoro. Ustedes son la familia de la fe. Claro, como en toda familia hay problemas, ¿o no? Pero ahí nos invita el Señor en esta mañana, quizá a reconocer que no todo está bien. Ahí a reconocer que mi vida necesita un cambio. Necesito estar cerca de la palabra de Dios para crecer, para desarrollar en mi vida esos hábitos piadosos que un día tuve y hoy el pecado los ha opacado. Alguien le preguntó a Adrian Rogers cómo definiría el pecado. Y todos pensaron que iba a dar una definición en griego. Y él dijo, pecado, sencillamente, es poner tu puño en el rostro de Dios. Pecado es poner tu puño en la mejilla de Dios. Así que, si estás dentro de estas clases de creyente, recapacita, quebrantate. Y quiero animar a la iglesia aquí, hermosa iglesia. Dejemos de orar para ser bendecidos, comencemos a orar para ser quebrantados. Vamos a orar. Con cada cabeza inclinada ahí, los ojos cerrados. Tiempo para que el Espíritu de Dios trabaje en la vida, en el corazón. Que puedas arreglar tus cuentas con Dios y después con tu hermano. Señor, tu palabra fue abierta, tu espíritu obrando en cada vida, en cada corazón. Ruego ahora que saques a luz lo que tengas que sacar, reveles lo que tengas que revelar, Señor. Y gracias porque somos una iglesia apreciada para ti. Somos tu especial tesoro y pesa en nuestra vida qué hacemos en el cuerpo de Cristo. Señor, que nada descalifique, desacredite y desaliente a la iglesia. Si hay personas aquí que necesitan rever, confesar, Señor, obra y haz lo que tengas que hacer. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén.